China defiende postura de Irán y rechaza cambios en acuerdo nuclear. China no apoya renegociar el pacto nuclear con Irán, pero reafirma que Estados Unidos es clave para salvar este hito de la diplomacia, del que este último salió en 2018. En una entrevista que concedió el miércoles a la cadena local CGTN, tras asistir a la reunión virtual de la Comisión Conjunta del Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA, por sus siglas en inglés, nombre oficial del mencionado pacto, el director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Fu Cong, reiteró la oposición de Pekín a cualquier cambio a la versión original del acuerdo. Fu destacó la importancia del regreso de Estados Unidos al JCPOA y subrayó que Irán ha dejado claro que si Washington lo hace y se levantan las sanciones impuestas en su contra, rescindirá todas las medidas que ha tomado para reducir los compromisos que asumió en virtud del pacto. No tenemos motivos para dudarlo, precisó el titular chino, aduciendo que el comportamiento de Irán en la implementación de sus obligaciones fue ejemplar hasta antes de que Estados Unidos abandonara el tratado firmado en 2015 por Teherán y el Grupo 5+1, entonces formado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania. Creemos que el regreso de Washington al JCPOA es clave para desbloquear la situación actual. Por supuesto, queremos decir que Estados Unidos debe volver a sus obligaciones en virtud del acuerdo y levantar todas las sanciones relacionadas, es decir, tanto las sanciones impuestas a Irán como las aplicadas a las partes terceras, recalcó Fu. El futuro del acuerdo nuclear es incierto, dado que la administración del saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo abandonó en mayo de 2018 y reimpuso sanciones económicas a Irán para obligarlo a firmar un pacto más intrusivo. Y no contento con esa medida ilegal y su presión máxima, Washington presionó a sus socios europeos para que abandonaran el pacto. Europa, pese a mantenerse dentro del acuerdo, por lo menos de palabra, no ha hecho nada para zanjar la crisis. Irán ha adoptado medidas de represalia, suspendiendo algunos de sus compromisos nucleares, pero aclara que sus pasos son reversibles y que volverá a implementar plenamente el acuerdo, si el resto de signatarios hace lo mismo. En reiteradas ocasiones, Irán ha puesto énfasis en que el acuerdo nuclear no es renegociable, pero acoge con beneplácito un posible regreso al acuerdo de la nueva administración estadounidense. El yuan crece frente al dólar. ¿Esto es bueno o malo para la economía china? El precio del yuan chino está subiendo frente al dólar debido al fuerte crecimiento de la economía china y a la debilidad de la moneda estadounidense. Sin embargo, el Banco Popular de China podría restringir este fortalecimiento, creen algunos expertos. Es posible que Pekín intervenga para detener un aumento excesivo capaz de poner en peligro la economía y su prioridad política de promover la innovación local. La moneda china se ha fortalecido desde junio junto con la rápida recuperación económica del país de los daños causados por la pandemia. El 14 de diciembre, el yuan creció hasta $6.53 estadounidenses, según el Sistema de Comercio de Divisas de China. Mientras tanto, el dólar se ha debilitado por culpa de la pandemia y la consiguiente contracción de la economía de Estados Unidos. El yuan podría fortalecerse aún más, hasta en un 10% a 6 yuanes por dólar o incluso más, cree Liu Ligan, el principal economista que se ocupa de China en Citigroup. El problema al que se enfrenta China el próximo año será la enorme e implacable entrada de capital. El encarecimiento del yuan será una amenaza clave para la macroeconomía china, opinó Liu en una entrevista con Bloomberg.
A medida que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otros grandes bancos centrales continúan inyectando grandes cantidades de dinero en sus sistemas financieros para apoyar el crecimiento y proteger los puestos de trabajo, China está viendo un flujo constante de fondos en sus bonos, acciones y proyectos de inversión debido a sus mejores rendimientos. Se espera que el proceso continúe durante el próximo año. Si bien el impulso de la moneda nacional podría dar a las autoridades la oportunidad de avanzar en su objetivo estratégico de promover el perfil internacional del yuan, el gobierno no quiere que la moneda se fortalezca demasiado porque afectaría a otras prioridades, explica Ding Xuan, principal economista responsable de China en Standard Chartered. Es probable que el Banco Popular de China, el Banco Central de la Nación, tome medidas si la moneda se eleva demasiado lejos o demasiado rápido en el futuro, aclara Ding, añadiendo que el encarecimiento del yuan por encima del 5% en el plazo de un año podría ser considerado por Pekín como excesivo. Para frenar la subida de la moneda, el Banco de China podría permitir más salida del capital. A fomentar la inversión directa en el extranjero que sea coherente con las actividades básicas de las empresas. O reanudar el uso del factor de ajuste anticíclico para fijar el punto medio del rango comercial diario permitido del yuan. El Banco Popular establece una tasa de referencia diaria para el yuan frente al dólar que constituye el centro de su rango comercial permisible para el día y refleja su intención para la moneda. Se permite que el yuan suba o baje un 2%. Tras una contracción sin precedentes del 6,8% en los 3 primeros meses del año en curso, la economía de China se ha recuperado con fuerza, registrando tasas de crecimiento del 3,2% en el segundo trimestre y del 4,9% en el tercero. Los datos correspondientes a octubre y noviembre también sugieren que el crecimiento se acelerará aún más en el cuarto trimestre. Un espacio para China. Estados Unidos suspende un proyecto clave en Sri Lanka. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Sri Lanka en octubre para convencer al gobierno de Gotabaya Rajapaksa de firmar el acuerdo de cooperación del desafío del milenio. Tras la falta de la firma, Estados Unidos decidió suspender el proyecto. En medio de la creciente presencia china en la región del Océano Índico, Estados Unidos ha decidido suspender un programa de asistencia de $480 millones propuesto para el desarrollo en Sri Lanka debido a la falta de compromiso del país asociado. La Junta de la Corporación del Desafío del Milenio, CDM, ha decidido que el fondo aprobado para Sri Lanka se pondrá ahora a disposición de otros países socios elegibles, informó la Embajada de Estados Unidos en Colombo a través de un comunicado de prensa. El acuerdo de cooperación del desafío del milenio había sido aprobado por el anterior gobierno de Ranil Wickremesinghe en 2019, pero no pudo obtener la aprobación del Parlamento porque provocó una amplia resistencia entre la gente que creía que comprometía la soberanía de la nación y la seguridad nacional. Este programa ha sido calificado por Estados Unidos como un proyecto de desarrollo destinado a la mitigación de la pobreza, pero muchos habitantes de Sri Lanka lo consideran un instrumento para ampliar el alcance militar en el Océano Índico. No obstante, Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que el programa, que también se enfrenta a la resistencia de Nepal, es de naturaleza transparente. La apropiación por parte del país, la transparencia y la responsabilidad por los resultados de las subvenciones son fundamentales para el modelo de desarrollo de la CDM, dice la declaración. La CDM se ha asociado con casi 30 países de todo el mundo en 38 acuerdos de subvención, por un total de casi $13.500 millones. Las relaciones entre ambos países se deterioraron bajo el gobierno de Gotabaya Rajapaksa, ya que la administración Trump consideró que estaba sesgada a favor de China.
El gobierno de Trump también prohibió la entrada en Estados Unidos del teniente general del ejército de Sri Lanka, Shavendra Silva, considerado un héroe de guerra en la batalla de 30 años contra la militancia tamil, acusado de violaciones de los derechos humanos. En octubre de 2020, el subsecretario adjunto principal de Estados Unidos, Dean Thompson, instó a Sri Lanka que tomara decisiones difíciles pero necesarias para asegurar su independencia económica en lugar de optar por prácticas opacas en una aparente referencia a la profundización de las relaciones de China con el país de Asia Meridional. Por su parte, Pekín pidió a Washington que evitara la mentalidad de la Guerra Fría. China ha invertido casi $8.000 millones en proyectos de infraestructura en Sri Lanka, siendo los dos principales la ciudad portuaria de Colombo y los proyectos del puerto de Hambantota.